Amado Carrillo Fuentes tenía 8 años cuando su padre murió en una carretera de Sinaloa, y desde ese día alguien más decidió qué clase de hombre iba a ser. Ese alguien fue su tío, Ernesto Fonseca Carrillo. Don Neto. El hombre que lo recogió en el municipio de Angostura y lo convirtió, antes de que terminara la adolescencia, en una pieza funcional del narcotráfico regional. Lo que ocurrió después es la historia que los medios contaron durante décadas: el ascenso, el poder, el Señor de los cielos. Lo que no contaron es lo otro. Lo que no contaron es que en julio de 1997, mientras el mundo entero creía que Amado Carrillo Fuentes moría en una mesa de operaciones en Ciudad de México, un hombre completamente distinto estaba muriendo en su lugar. Un hombre inocente. Un padre de familia. Un cocinero que esa mañana había desayunado con sus hijos y les había prometido que volvería por la noche. Piensa en eso un momento. ¿Cuántas veces hemos aceptado una muerte sin hacernos ninguna pregunta, solo porque alguien con autoridad nos dijo que era verdad? Esa pregunta pesa más de lo que parece, porque en este caso, la respuesta no es cómoda. Y las personas que tenían la obligación de hacerse esa pregunta no se la hicieron. O se la hicieron, y eligieron mirar hacia otro lado. Hoy vas a entender cómo se planificó durante más de 2 años el asesinato de un hombre que no tenía nada que ver con el narcotráfico. Vas a entender quién construyó la identidad con la que Amado desapareció del mapa, y por qué ese hombre tenía un pasado tan oscuro como el del propio Cártel de Juárez. Y vas a entender que lo que parecía una muerte fue, en realidad, uno de los operativos más elaborados que se hayan ejecutado en la historia del crimen organizado latinoamericano. Para entender cómo llegamos al 4 de julio de 1997, hay que retroceder mucho más. Hay que ir a un corral en Huamuchilito, Sinaloa, en el verano de 1971. Amado tiene 14 años. Don Neto lleva 6 años enseñándole el oficio: cómo mover cargamentos entre las sierras de Sinaloa y la frontera con Sonora, cómo negociar con los productores campesinos sin que nadie se sienta humillado, cómo distribuir las ganancias de forma que la gente te deba lealtad en lugar de resentimiento. Y sobre todo, cómo no morir. Ese día, mientras guía un caballo árabe llamado Faisal por el corral del rancho, Don Neto le dice algo que Amado no va a olvidar en toda su vida. La única manera de sobrevivir en este negocio es dejar de existir antes de que tus enemigos decidan matarte. Una frase, dicha de paso, entre el polvo y el olor a animal sudado. Pero esa frase fue, 26 años después, el plano de toda la operación. Porque Amado no la olvidó, la guardó. Y cuando llegó el momento, la convirtió en un plan concreto, con fechas, con quirófanos, con un cirujano y con una víctima elegida entre más de 300 candidatos. Ese cirujano tenía nombre: Julián Ballester Aramburu. Nacido en el barrio de Belgrano, Buenos Aires, en septiembre de 1943. Médico formado en la tradición europea de la cirugía reconstructiva, con consulta privada en Recoleta desde 1972. Un hombre respetable, en apariencia. Pero Ballester tenía un currículum que no aparecía en ningún colegio de médicos. Cuando Jorge Rafael Videla tomó el poder en Argentina el 24 de marzo de 1976, Ballester no huyó, no protestó, no se mantuvo al margen. Fue reclutado como cirujano consultor externo clandestino de la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, en el barrio de Núñez. Y durante los 7 años que duró la dictadura, operó en un quirófano del segundo piso de ese edificio que hoy es museo y entonces era un matadero. Por ese quirófano pasaron más de 5.000 personas. Menos de 200 salieron vivas. Y de esas 200, más de 100 salieron con un rostro que no era el suyo. Mira, lo digo sin rodeos, lo que Ballester hizo en la ESMA no fue medicina. Fue ingeniería del terror al servicio de un régimen que necesitaba hacer desaparecer personas de forma quirúrgica, literal y figuradamente. Que ese mismo hombre terminara siendo el arquitecto de la fuga de Amado Carrillo Fuentes no es una ironía del destino. Es la lógica perfecta de un mundo donde las habilidades más monstruosas siempre encuentran comprador. Uno de los primeros casos de Ballester en la ESMA fue el de un médico del Hospital Rivadavia llamado Alejandro Vidal Guerrero. Militante montonero, detenido el 27 de septiembre de 1977 en la entrada de su propio hospital.
torturado durante 6 semanas, operado por Ballester, y luego liberado clandestinamente con una identidad nueva, en un departamento de Recoleta que había pertenecido al propio Vidal Guerrero. Su esposa, Elena Fernández Duarte, denunció la desaparición 2 días después de la detención. Esa denuncia nunca fue procesada oficialmente. Elena buscó a su marido durante décadas. Lo que no sabía es que el hombre al que buscaba ya no existía, y que su nombre, su historia, su identidad completa estaban siendo usados por otro. Eso es lo que Amado Carrillo Fuentes compró en 1994, cuando un intermediario colombiano, enlace entre el cártel de Cali y el cártel de Juárez, le habló de un cirujano argentino que sabía hacer desaparecer personas de verdad. No en sentido metafórico. De verdad. La primera reunión entre Amado y Ballester ocurrió el 23 de marzo de 1995 en el rancho familiar de Huamuchilito. 90 minutos. Los primeros 30, Amado habló. La DEA lo perseguía con una presión que no había tenido desde los tiempos de Escobar, los cárteles rivales olían la debilidad y él no quería terminar como Pablo, acorralado en un tejado de Medellín. Los siguientes 30, Ballester explicó el procedimiento: osteotomía maxilar bilateral, mentoplastía deslizante, rinoplastía estructural. 11 horas de cirugía. Un rostro completamente distinto al terminar. Los últimos 30 minutos fueron de negociación. Ballester pidió $5 millones. Amado ofreció 15. Cerraron en 20, 10 por adelantado en una cuenta suiza, 10 al terminar en una cuenta en Uruguay. $20 millones por dejar de existir. Pero había un problema que el dinero no resolvía solo. Para que la muerte de Amado fuera creíble, alguien tenía que morir en su lugar. Alguien con un cuerpo parecido al suyo. Alguien cuyo rostro, después de 11 horas de cirugía, pudiera pasar por el de Amado Carrillo Fuentes ante los ojos de los médicos forenses mexicanos. Durante 24 meses, entre 1995 y 1997, Ballester y Amado revisaron más de 300 perfiles. El criterio no era difícil de entender: un hombre de alrededor de 40 años, 1,78 m, 80 kilos, con familia, con trabajo estable, sin ninguna conexión con el mundo del narcotráfico. Alguien cuya desaparición generara dolor, pero no preguntas incómodas en los lugares equivocados. El elegido fue Rodrigo Alberto Herrera Torres, 42 años. Chef ejecutivo del Hotel Camino Real de Polanco desde 1991. Domicilio en la calle Pacífico, en Coyoacán. Esposa, María del Carmen Solorzano Ruiz. 2 hijos, Rodrigo Alberto Jr., de 10 años, y Jimena Guadalupe, de 7. Un hombre que no le había hecho daño a nadie. Durante 8 semanas, entre abril y junio de 1997, 4 operativos del cártel de Juárez documentaron cada movimiento de su vida: a qué hora salía del hotel, a qué hora llegaba a casa, en qué colegio estudiaban sus hijos, quién era su médico de cabecera. El 14 de junio de 1997, Rodrigo Herrera Torres se levantó, desayunó con su familia, abrazó a su hija Jimena Guadalupe y le dijo que volvería por la noche. A las 7:20 de la mañana, una camioneta Nissan blanca con placas del Estado de México se detuvo a su lado en la calle. 3 hombres lo obligaron a subir en 12 segundos. 12 segundos. Eso es lo que tardó en desaparecer la vida de un hombre que esa mañana había desayunado café de olla con canela. María del Carmen denunció la desaparición esa misma mañana, a las 11, en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Le asignaron el expediente número 74503 de 1997. Ese expediente lleva 3 décadas abierto sin resolución. Rodrigo Herrera Torres pasó 19 días encerrado en un cuarto sin ventanas, sin reloj, sin contacto con el exterior, en un rancho del municipio de Ocoyoacán, propiedad de una empresa fantasma del cártel de Juárez. En la noche del 3 de julio de 1997, los médicos entraron al Hospital Santa Mónica. A las 4:40 de la madrugada del 4 de julio, con Herrera Torres ya en la mesa del quirófano y bajo anestesia general profunda, uno de los cirujanos le inyectó cloruro de potasio en dosis letal.
A las 4:52 Rodrigo Alberto Herrera Torres murió de un paro cardíaco masivo inducido. Su corazón se detuvo mientras el hombre al que iban a convertir en él seguía vivo en el quirófano de al lado. En algún lugar de esa mansión de Recoleta que todavía existe, en el sótano climatizado, hay una placa de bronce sobre la base de un león embalsamado. Una inscripción que nadie debería haber podido leer, porque el hombre que la mandó grabar llevaba años oficialmente muerto. Pero antes de entender qué dice esa placa y qué significa que siga existiendo, hay que regresar al principio de todo. El cuerpo de Rodrigo Alberto Herrera Torres llegó a la morgue capitalina con el rostro de otro hombre. Eso es lo que hay que entender antes de seguir. No era una máscara. Era carne viva, reconstruida con bisturí, con hilo de sutura, con horas de trabajo quirúrgico sobre una persona que ya no podía protestar. Y cuando los funcionarios de la Procuraduría General de la República emitieron su comunicado oficial a las 9 de la mañana del 4 de julio de 1997, lo que estaban certificando, sin saberlo o sabiéndolo perfectamente, era la muerte de un hombre que esa misma mañana estaba despertando en un quirófano a 2 kilómetros de distancia. A las 10 en punto, Amado Carrillo Fuentes abrió los ojos. Tenía las mandíbulas inmovilizadas, la nariz cubierta de vendas. El dolor pudo haber sido una presión sorda y constante, el tipo de dolor que no grita sino que aplasta. Ballester estaba junto a la cama. No como médico que celebra una operación exitosa. Como arquitecto que inspecciona una obra terminada. 3 horas después, una ambulancia privada lo sacó del Hospital Santa Mónica en dirección al aeropuerto de Toluca. A la 1:20 de la tarde, un Learjet 35 despegó de Toluca con destino al sur. 8 horas y 20 minutos de vuelo, con una escala técnica en Lima. Y a las 3:14 de la tarde, hora argentina, el hombre que México acababa de declarar muerto cruzó el control migratorio del Aeropuerto Internacional de Ezeiza con un pasaporte a nombre de Alejandro Vidal Guerrero. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Mientras eso ocurría, en el panteón familiar de Guamuchilito, Sinaloa, enterraban a Rodrigo Alberto Herrera Torres, creyendo que era Amado. Durante las 6 semanas siguientes, Amado estuvo internado en una clínica privada del barrio de Recoleta. Ballester le presentó su nueva vida pieza por pieza, documentos oficiales, historial médico, una biografía construida desde el nacimiento, un hombre llamado Alejandro Vidal Guerrero, nacido en el barrio de Palermo en 1940, 57 años, ciudadano argentino. Una identidad que no era una mentira improvisada. Era una arquitectura. ¿Cuánto tiempo lleva construir a un hombre desde cero? No es una pregunta retórica vacía. Es la pregunta que define todo lo que vino después. Porque lo que Ballester le entregó a Amado no era solo un nombre. Era una historia. Y una historia, cuando está bien construida, es más difícil de desmontar que cualquier muro. Pero la historia tiene un precio. Y ese precio, en este caso, se pagó en efectivo, en una cuenta bancaria de las Islas Caimán, bajo el número de fideicomiso 887XG. Durante el segundo semestre de 1997, el gobierno mexicano de Ernesto Zedillo transfirió $300 millones. No, espera, la cifra exacta que aparece en los documentos filtrados es $300 millones en efectivo, una cantidad que en ese momento equivalía al presupuesto anual de salud de varios estados mexicanos juntos, a un funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El pacto era simple en su brutalidad. Amado desaparecía oficialmente, dejaba de aparecer en público, colaboraba de forma estratégica con las agencias de inteligencia de ambos países. A cambio, México mantenía la versión oficial de su muerte, protegía su identidad argentina y no perseguía judicialmente a su hermano Vicente. El funcionario estadounidense, por su parte, bloqueaba cualquier investigación interna de la DEA que apuntara hacia Argentina. Duración del pacto, vitalicia. Con cláusula de renovación cada 5 años. No lo voy a suavizar, esto no fue corrupción en el sentido en que solemos usar esa palabra. La corrupción es un funcionario que acepta un sobre. Esto fue otra cosa. Esto fue un acuerdo de Estado,
firmado entre dos gobiernos, para hacer desaparecer a un hombre del mapa oficial de la realidad a cambio de que ese hombre siguiera siendo útil. El narcotráfico no estaba fuera del sistema. Estaba dentro. Era parte de la arquitectura. Y los que sabían demasiado empezaron a morir. El 22 de julio de 1997, a las 10:14 de la noche, Ricardo Reyes Rincón recibió una llamada telefónica en su departamento. 47 segundos. Eso es todo lo que duró. Después se quedó sentado en el sofá durante media hora sin moverse. Su esposa Margarita le preguntó si estaba bien. Dijo que sí. Se fue a dormir. A las 7:40 de la mañana del día siguiente, salió de casa. No llegó al hospital. Lo encontraron el 17 de octubre, en un tambo de acero de 200 litros relleno de cemento fresco, a la orilla de la carretera federal 15, en Sinaloa. Un tiro de gracia calibre 9 milímetros en la nuca. El rostro perfectamente conservado, los ojos abiertos. La Procuraduría Capitalina ordenó enterrar el ataúd cerrado. Sin explicación. Margarita y sus hijas adolescentes obedecieron porque no tenían otra opción. El 30 de noviembre, a las 10:02 de la noche, Jaime Godoy Newman recibió su llamada. 53 segundos. Entró al despacho privado de su casa, cerró la puerta y 40 minutos después salió con los ojos rojos. Dijo que iba a tomar aire al jardín. Salió por la puerta trasera. No volvió a entrar. Lo encontraron el 28 de diciembre, en un tambo idéntico, en la carretera federal 95, en Morelos. Misma bala. Mismo silencio institucional. Mismo ataúd cerrado. Y el 13 de enero de 1998, a las 11:20 de la noche, Carlos Humberto Ávila Melendres recibió la tercera llamada. 41 segundos. Después encendió el equipo de sonido de su departamento a volumen alto. Durante 20 minutos, el vecino del piso de abajo escuchó música. Y también escuchó llorar. Lo encontraron el 8 de febrero, en un tercer tambo, en la misma carretera federal 15 de Sinaloa donde habían encontrado a Reyes Rincón, exactamente 6 kilómetros más adelante. Como si alguien hubiera querido que la distancia entre los dos tambos fuera medida. Como si el mensaje no fuera solo para los muertos, sino para quien supiera leer el mapa. 46 días entre la primera y la segunda muerte. 45 entre la segunda y la tercera. 45 entre la tercera y el silencio. Hay algo en esa cadencia que es más aterrador que la violencia en sí. Porque la violencia impulsiva es caos. Esto era otra cosa. Esto era administración. Mientras tanto, en Buenos Aires, Amado aprendía a ser Alejandro. Durante los primeros 18 meses vivió en un departamento de 3 habitaciones en la calle Callao, a 200 metros de la consulta de Ballester. Salía únicamente de noche. Hablaba con 3 personas, Ballester y 2 operativos del cártel que lo mantenían conectado con lo que quedaba de su mundo anterior. Un cocinero argentino le preparaba la comida cada día. Es fácil imaginar esa rutina como algo casi monástica. Las noches caminando por Recoleta con el rostro que no era el suyo, el silencio de los departamentos de Buenos Aires en invierno, la sensación de haber cruzado hacia un lado de la vida desde el que no hay regreso. Pero el pasado no desaparece porque uno cambie de nombre. El 4 de septiembre de 1998, Amado cenó en el restaurante Oviedo con Ballester y 2 empresarios argentinos. En la mesa de al lado estaba Ignacio Aramburu, un empresario mexicano de paso por Buenos Aires que 3 años antes había compartido una cena con Amado en el rancho de Guamuchilito. Durante 80 minutos, Aramburu miró hacia la mesa de Amado con esa expresión que tienen las personas cuando algo no encaja pero no saben exactamente qué. No dijo nada. Salió a las 11:40 de la noche. Durante los 4 días siguientes, 2 operativos del cártel lo siguieron a todas partes. El 8 de septiembre, Aramburu voló de regreso a Ciudad de México. Alrededor del 20 de septiembre, murió en su casa del barrio de Polanco. Infarto masivo, según el expediente. La Procuraduría Capitalina cerró el caso en 72 horas, sin autopsia forense completa.
Aramburu vio algo esa noche en el restaurante Oviedo, lo suficiente como para que alguien decidiera que no podía seguir viviendo. Creen que llegó a entender lo que había visto o murió sin saber exactamente por qué lo mataban. El 13 de enero de 1999, Alejandro Vidal Guerrero firmó la compra de una mansión en la avenida Alvear 228, en Recoleta. 4 pisos, 700 metros construidos, una piscina climatizada, una biblioteca de 2 plantas con 12.000 libros, y en el sótano del 4º piso, un cuarto con acceso restringido y temperatura controlada. Precio: $12 millones en efectivo, transferidos desde una cuenta en Zúrich. El vendedor era Ricardo Dual de Casares. La firma se hizo en el bufete Estudio Marval, en la calle Cerrito. Era la primera vez que Amado Carrillo Fuentes tenía una dirección permanente desde que había dejado de existir. Y en ese sótano climatizado, en algún momento que los documentos no precisan, alguien colocó sobre la base de un león embalsamado una placa de bronce. Una inscripción que nombraba al hombre que oficialmente llevaba 2 años muerto. En febrero de 2002, Ballester acompañó a Amado por primera vez fuera de Argentina. Viajaron a Ciudad de Panamá. En la suite presidencial del Hotel Bristol, el 27 de ese mes, se firmó la primera renovación del pacto. Era el comienzo del gobierno de Vicente Fox Quesada en México. Un gobierno nuevo. El mismo acuerdo. Y 2 años antes, en abril del año 2000, Amado había pisado México por primera vez desde aquella madrugada en el quirófano. Clandestinamente. De noche. Como todo lo que era su vida ahora. Hay personas que pierden su nombre por accidente, por la guerra, por la huida. Y hay personas que lo entregan deliberadamente, como parte de un cálculo. Lo que es difícil de medir, desde fuera, es cuánto de uno mismo se va con el nombre. Si queda algo del hombre original cuando el espejo ya no devuelve su cara. Eso es lo que esta historia obliga a preguntarse. No con morbo, con la incomodidad honesta de quien reconoce que la identidad es más frágil de lo que creemos. Hay un patrón en todo esto que no se puede ignorar. Cada vez que en México comenzaba un gobierno nuevo, el pacto se renovaba. No se rompía. No se renegociaba desde cero. Se renovaba, como un contrato de arrendamiento. Como si la continuidad del acuerdo fuera más estable que cualquier administración, cualquier promesa electoral, cualquier discurso sobre soberanía y Estado de Derecho. Vicente Fox llegó al poder en el año 2000 prometiendo una ruptura histórica con el pasado. Y en febrero de 2002, en una suite presidencial en Ciudad de Panamá, el mismo acuerdo que había mantenido vivo a Amado Carrillo Fuentes seguía en pie. Firmado, sellado, renovado. Felipe Calderón llegó al poder declarando una guerra frontal contra el narcotráfico. Una guerra que costó decenas de miles de vidas. Y el 19 de marzo de 2007, en el piso 28 del Hotel Setai de South Beach, en Miami, el pacto se renovó por segunda vez. El hombre que el gobierno mexicano había declarado muerto 10 años antes seguía siendo, en los hechos, un activo protegido. ¿Cuántas de esas muertes que se contabilizaron como el costo de esa guerra habrían podido evitarse si alguien, en algún momento, hubiera decidido que la verdad valía más que el acuerdo? No hay forma de responder eso sin que duela. Enrique Peña Nieto asumió el gobierno a finales de 2012. Y el 14 de octubre de ese mismo año, en una suite privada del Hotel Ritz de Madrid, el pacto se renovó por tercera vez. En esa reunión había algo nuevo, un banquero suizo vinculado al fideicomiso confidencial identificado como 887XG. El dinero ya no viajaba solo. Viajaba con estructura, con blindaje legal, con capas de distancia entre el origen y el destino. 3 presidentes, 3 renovaciones, un solo hombre que seguía existiendo donde nadie lo buscaba. Y mientras eso ocurría, Amado construía algo que ningún informe de inteligencia había previsto: una vida. No una vida cómoda en el sentido vulgar de la palabra. Una vida con peso propio, con objetos, con rituales. En 2001 compró en una subasta privada celebrada en el Hotel Alvear Palace un león macho africano adulto, embalsamado, de unos 220 kilos, con la crin oscura y los ojos de vidrio color ámbar.
El animal había sido cazado en el Serengeti en 1987, preparado por un taxidermista alemán, y había pasado casi una década en manos de un coleccionista belga cuya identidad permanece en reserva. Amado pagó $80.000. Ordenó que lo instalaran en el cuarto climatizado del sótano de la mansión, sobre una base de mármol negro pulido de 2 metros de largo. Y sobre esa base, alguien colocó la placa. Ese león no era decoración. Era un testigo. El único ser en aquella mansión que no podía hablar, que no podía traicionar, que no podía olvidar. Y la inscripción que lo acompañaba nombraba en voz alta lo que toda la operación había intentado borrar: que el Señor de los cielos seguía existiendo, que había hombres que le debían la vida, que su sombra no se había disipado sobre el desierto de Sonora aunque su nombre hubiera desaparecido de todos los registros oficiales. Mientras tanto, las visitas a México continuaban. Siempre de noche, siempre clandestinas. Camargo, en Chihuahua, para verse con su hermano Vicente. El Fuerte, en Sinaloa, en octubre de 2004. Parral, en Chihuahua, en agosto de 2008. Guamuchilito, en Sinaloa, en marzo de 2012. 4 veces que los documentos registran. ¿Cuántas más que no quedaron registradas? Eso no lo sabe nadie. Esto lo tengo que decir aunque incomode: lo que esta historia describe no es la historia de un criminal que burló al sistema. Es la historia de un sistema que decidió dejarse burlar porque le convenía. Amado Carrillo Fuentes no desapareció a pesar de los gobiernos. Desapareció con su colaboración activa. Y eso convierte a cada renovación del pacto, a cada firma en cada suite de hotel, en algo mucho más grave que un delito individual. Es una política, una elección institucional sostenida durante décadas. Y las víctimas de esa elección no tienen nombre en ningún acuerdo. El 14 de marzo de 2011, a las 10:40 de la mañana, Ernesto Piñeiro bajó al sótano de la mansión de Alvear 228 para revisar el sistema de refrigeración. Era un técnico. Hacía su trabajo. No buscaba nada. Y encontró todo. Lo que encontró cambió la dirección de esta historia. Porque Piñeiro no era periodista, no era investigador, no era agente de ningún servicio. Era un hombre que sabía leer una placa de bronce. Y lo que leyó no encajaba con nada de lo que se suponía que debía encontrar en el sótano de un empresario argentino de perfil discreto. Piñeiro murió meses después. Intoxicación por monóxido de carbono. Su esposa, Marta Beatriz Coronel, nunca creyó que fue un accidente. Y lo que él había visto, lo que había contado, llegó de alguna forma a los periodistas de perfil que construyeron el expediente que hoy existe. Si Ernesto Piñeiro no hubiera bajado ese día al sótano, si no hubiera leído esa placa, si no hubiera hablado con nadie antes de morir, ¿creen que alguien más habría llegado alguna vez hasta esta historia? Esa es la pregunta que se queda. Porque esta historia no la destapó ninguna agencia de inteligencia. No la destapó ningún gobierno. La destapó un técnico de refrigeración que hizo su trabajo un martes por la mañana y tuvo la mala fortuna de ser curioso. Robert Thompson, el agente retirado de la DEA que confirmó que la recomendación de mantener el caso abierto fue rechazada, dijo algo que no se puede olvidar fácilmente: que la decisión no fue un error de procedimiento. Fue una decisión. Alguien la tomó. Alguien firmó algo. Y ese alguien recibió $300 millones a lo largo de años para seguir tomando esas decisiones. $300 millones. Eso no es corrupción en el sentido de un sobre en un cajón. Eso es arquitectura. Eso es un sistema diseñado para funcionar exactamente como funcionó. Y en el centro de ese sistema, en una mansión de Buenos Aires, un hombre que oficialmente lleva más de 20 años muerto se sienta cada sábado en un sillón de cuero marrón, solo, durante 90 minutos. Hay algo en esa imagen que no se puede sacudir fácilmente. Un hombre que lo entregó todo para seguir existiendo. El nombre, la cara, el pasado, los muertos que dejó atrás. Y que construyó en el silencio de un sótano el único monumento honesto de su vida: un animal disecado, una placa de bronce y una inscripción que nadie debía leer. Tú y yo hemos crecido creyendo que el poder tiene límites, que hay instituciones que funcionan, que cuando alguien desaparece, alguien lo busca. Esta historia dice que eso no siempre es verdad.
que a veces las instituciones no fallan, eligen. Y que la diferencia entre un criminal que huye y un criminal que desaparece con éxito no está en su inteligencia. Está en cuanto vale su silencio para quienes tienen el poder de buscarlo. Cada sábado, 90 minutos, solo frente al león. A mi Señor de los cielos, que su sombra siga volando sobre el desierto de Sonora con el respeto eterno de los hombres que le debemos la vida. Algunos muertos nunca se van. Y sin embargo, lo que más pesa no es la escala del engaño. Lo que más pesa es la normalidad con que funcionó. No hubo un momento de crisis. No hubo una noche en que alguien dudara, en que alguien mirara los documentos sobre la mesa y sintiera que estaba cruzando una línea que no debía cruzarse. Todo ocurrió con la misma rutina burocrática con que se renueva una licencia de conducir. Había una fecha. Había un lugar. Había personas que sabían qué firmar y dónde. Y al día siguiente, el mundo seguía girando exactamente igual. Eso es lo que no se puede perdonar. No el crimen en sí. El crimen tiene una lógica que, aunque repugnante, se puede entender. Lo que no se puede entender es la frialdad. La ausencia total de fricción moral en cada uno de esos momentos. 3 presidentes. 3 renovaciones. Y en ninguna de ellas, según los documentos que existen, hubo una sola voz que dijera que no. Piensa en lo que eso significa en términos humanos. Significa que en algún lugar de México, en algún año de esos años, había una madre esperando noticias de un hijo desaparecido. Había un fiscal que creía que estaba trabajando en un caso real. Había un soldado que murió en un operativo que nunca tuvo posibilidad de éxito porque el objetivo de ese operativo llevaba años viviendo en Buenos Aires con un pasaporte a nombre de otro hombre. Y los que sabían la verdad estaban en una suite de hotel, renovando el acuerdo. El fideicomiso 887XGE, el que apareció por primera vez en la reunión de Madrid de 2012, tiene una historia propia que merece detenerse un momento. No era una cuenta bancaria convencional. Era una estructura diseñada específicamente para sobrevivir a la muerte del titular. Si Amado hubiera muerto de verdad en 1997, ese fideicomiso habría seguido activo durante 25 años más, distribuyendo fondos a beneficiarios que nunca aparecen con nombre en ningún documento público. La arquitectura legal estaba pensada para un fantasma. Para alguien que no podía reclamar nada en persona pero que necesitaba que todo siguiera funcionando en su nombre. Lo construyeron antes de la operación de cirugía. Antes de que el cuerpo apareciera en el Hospital Santa Elena. Antes del funeral. Antes de que los periódicos publicaran la fotografía del cadáver irreconocible. Alguien, con meses de anticipación, había diseñado el andamiaje financiero de una vida que iba a continuar en la sombra. Eso no es improvisación. Eso es planificación de una precisión que da vértigo. Y hay un detalle en esa planificación que los documentos de perfil mencionan de pasada, casi como una nota al margen, pero que a mí me parece el dato más revelador de toda la historia. El fideicomiso tenía una cláusula de activación. Se activaba únicamente si el titular no realizaba una verificación de presencia en un plazo de 90 días. 90 días. Si Amado no daba señales de vida en 90 días, el fideicomiso comenzaba a distribuir fondos automáticamente a los beneficiarios designados. Era un mecanismo de seguridad, un sistema diseñado para protegerlo incluso si algo salía mal, incluso si lo capturaban, incluso si moría de verdad esta vez. Alguien pensó en todo, y ese alguien no era Amado Carrillo Fuentes solo. Nadie construye eso solo. Detrás de esa cláusula hay abogados, hay banqueros, hay funcionarios que miraron hacia otro lado en el momento preciso. Hay una red de personas que tomaron decisiones conscientes, cada una de ellas pequeña en apariencia, y que juntas construyeron algo que duró décadas. No lo voy a suavizar cuando escucho hablar de la guerra contra el narcotráfico como si hubiera sido una lucha genuina, como si los gobiernos que la declararon hubieran creído de verdad en lo que estaban haciendo. Pienso en ese fideicomiso. Pienso en esa cláusula de 90 días. Pienso en que mientras los discursos se pronunciaban y los generales salían en televisión con mapas y estadísticas, había hombres en despachos privados que sabían exactamente dónde estaba el hombre al que supuestamente buscaban. Y cobraban por saberlo y callarlo. Eso no es una guerra.
Es una obra de teatro con muertos reales en el escenario. La mansión de Alvear 228 fue vendida en 2019. El comprador fue una sociedad de inversión registrada en Luxemburgo cuya cadena de propietarios desaparece después de 3 capas de intermediarios. El precio de venta fue de $4.200.000, por debajo del valor de mercado, significativamente por debajo. Nadie preguntó por qué. El sótano fue vaciado antes de la transferencia de propiedad. El sistema de climatización fue desmantelado. La base de mármol negro fue retirada. Y el león, el animal disecado de 220 kilos con los ojos de vidrio color ámbar, desapareció. No hay registro de aduana. No hay factura de transporte. No hay rastro de a dónde fue. Solo la placa quedó, según el testimonio de uno de los trabajadores que participó en el vaciado. La placa de bronce seguía atornillada a la pared cuando él entró. Y cuando salió, alguien ya la había retirado. No sabe quién. No sabe cuándo. Dice que fue cuestión de minutos. Alguien se llevó esa placa. Y eso significa que alguien sabía exactamente lo que decía. Que alguien consideró que esas palabras eran suficientemente peligrosas como para no dejarlas en una pared vacía de una mansión que iba a cambiar de manos. Que la inscripción, incluso sin el león, incluso sin el contexto, podía decir demasiado. A mi Señor de los cielos, que su sombra siga volando sobre el desierto de Sonora con el respeto eterno de los hombres que le debemos la vida. Alguien leyó eso y decidió que no podía quedarse. Eso, más que cualquier documento, más que cualquier testimonio, más que cualquier renovación de pacto en cualquier suite de hotel, es la prueba más silenciosa y más contundente de que la historia que estás escuchando es real. Los muertos no necesitan que les borren las huellas. Los vivos, sí. Hay algo que no he mencionado todavía. Y lo he dejado para aquí porque necesitaba que entendieras el peso de todo lo anterior antes de poder dimensionarlo. Amado Carrillo Fuentes tenía una hermana. Se llamaba Aurora. Vivía en Culiacán, en una casa modesta, con sus hijos y sin apellido visible en ningún registro público. No era Carrillo Fuentes en los documentos. Era otro apellido, de su marido, de alguien que ya no estaba. Había pasado décadas construyendo una vida paralela a la de su hermano, una vida sin escoltas, sin mansiones, sin leones disecados en sótanos climatizados. Y en 1997, cuando los periódicos publicaron la primera foto del cadáver, Aurora fue la única persona de la familia que habló con la prensa. Dijo una sola cosa. Dijo que su hermano llevaba años queriendo salir. Eso fue todo. No dio entrevistas. No apareció en televisión. No publicó memorias. Una sola frase, a un periodista de provincia, y después silencio total durante más de 20 años. ¿Qué significa querer salir cuando eres el hombre más poderoso del narcotráfico mexicano? Porque salir no es simplemente cruzar una frontera o cambiar de nombre. Salir significa dejar de ser útil para demasiada gente. Significa que los generales ya no cobran. Que los funcionarios ya no tienen cobertura. Que los jueces ya no tienen razón para mirar hacia otro lado. Salir significa que el sistema que te protege de repente ya no te necesita. Y un hombre al que el sistema ya no necesita es un hombre peligroso. No para el sistema, para sí mismo. Esto lo tengo que decir aunque incomode. Hay una diferencia enorme entre un hombre que muere porque sus enemigos lo matan y un hombre que muere porque sus aliados deciden que ya no es conveniente que siga vivo. Amado Carrillo no murió en un enfrentamiento. No murió en una emboscada. Murió en una mesa de operaciones, rodeado de médicos, en un procedimiento que él mismo eligió. Y los 2 cirujanos que lo operaron aparecieron muertos semanas después, envueltos en cinta adhesiva, con señales de tortura. Eso no es una casualidad. Eso es una firma. Los médicos se llamaban Ricardo Reyes Rincón y Fernando Álvarez Rentería. Sus cuerpos fueron encontrados en agosto de 1997 en el Estado de México. Nadie fue procesado por esos crímenes. Las investigaciones se abrieron, se archivaron y desaparecieron en el mismo silencio administrativo que se tragó tantas otras cosas de esta historia. Pero hay un detalle que los expedientes sí recogen y que muy poca gente conoce. Uno de los médicos, antes de morir, había hecho una llamada telefónica. Una sola.
a un número de Ciudad de México que los investigadores identificaron pero nunca hicieron público. El número fue desconectado 48 horas después de que encontraran los cuerpos. 48 horas. El tiempo justo para que alguien ordenara cortar el hilo antes de que alguien más tirara de él. ¿Tú crees que esa llamada llegó a alguien que estaba dentro del gobierno? Porque esa es la pregunta que los investigadores nunca respondieron en voz alta. Y el silencio, a estas alturas, ya tiene su propio peso. Lo que sí sabemos es esto. Amado Carrillo Fuentes construyó un imperio sobre una premisa muy sencilla, que el poder no se compra con balas sino con nóminas. Que el enemigo no es el que te dispara, sino el que no está en tu lista de pagos. Que una institución corrupta es más valiosa que un ejército leal, porque la institución tiene cara limpia y el ejército tiene que justificar sus movimientos. Eso lo entendió antes que nadie. Y eso, precisamente eso, fue lo que lo hizo imposible de reemplazar y al mismo tiempo imposible de dejar ir. Porque cuando alguien sabe dónde están enterrados todos los secretos, hay dos opciones. O lo proteges de por vida, o te aseguras de que no pueda contarlos. La mansión de Alvear 228 está hoy en manos de una sociedad que no tiene rostro. El león no está. La placa no está. Los médicos no están. Los generales que firmaron los informes de búsqueda están retirados, con pensiones del Estado, con condecoraciones en vitrinas. Y Amado Carrillo Fuentes sigue siendo, oficialmente, un hombre que murió por complicaciones de una cirugía estética. Eso es lo que dice el expediente. Eso es lo que dice la historia oficial. Y tú ya sabes lo que vale eso. Hay algo que no hemos tocado todavía. Y es quizás lo más perturbador de todo. No es la muerte. No es la cirugía. No es el número de teléfono desconectado a las 48 horas. Es lo que pasó después con quienes lo conocieron de verdad. No los socios. No los generales. No los médicos que ya no están para contarlo. Los que lo conocieron en lo cotidiano. Los que compartieron mesa, o conversación, o simplemente estuvieron cerca el tiempo suficiente para ver algo que no debían ver. Muchos de ellos cambiaron de vida de un día para otro. Cambiaron de ciudad. Cambiaron de nombre. Algunos cambiaron de país. No huyeron del cartel. Huyeron del conocimiento. Porque saber demasiado sobre Amado Carrillo Fuentes no era un privilegio. Era una condena con fecha de vencimiento que tú no conocías, pero que otros ya habían calculado. Eso tiene un nombre en criminología. Se llama contaminación por proximidad. Y en este caso fue tan sistemática, tan metódica, que algunos investigadores que trabajaron en los expedientes a finales de los 90 llegaron a una conclusión que nunca pusieron en un informe oficial, que alguien, desde dentro, estaba administrando quién podía seguir hablando y quién no. No eliminando a todos. Eso habría levantado demasiado ruido. Solo a los necesarios. Solo a los que tenían algo concreto, algo verificable, algo que en manos equivocadas podía convertirse en una causa judicial real. Los demás simplemente aprendieron a callarse. Y el silencio aprendido es más duradero que el silencio impuesto. Porque el silencio impuesto genera resentimiento, y el resentimiento a veces habla. Pero el silencio aprendido se convierte en instinto, en reflejo, en la manera en que una persona responde cuando alguien le pregunta por algo que vivió hace 30 años y dice, con una naturalidad que da escalofríos, de eso no sé nada. ¿Conoces a alguien que haya vivido cerca de ese mundo y que hoy, décadas después, todavía baje la voz cuando sale el tema? Porque esa reacción no es casualidad, es memoria del cuerpo. Hay otra cosa, el patrimonio. Cuando Amado Carrillo Fuentes murió, o cuando oficialmente murió, nadie pudo calcular con precisión cuánto había acumulado. Las estimaciones de la DEA hablaban de cifras que en aquel momento eran difíciles de imaginar. Pero el dinero no desapareció con él. El dinero nunca desaparece. Se fragmenta. Se dispersa. Encuentra nuevos nombres, nuevas sociedades, nuevas propiedades en ciudades donde nadie hace preguntas. Algunos de esos activos fueron rastreados durante años por unidades especializadas de varios países. Muy pocos llegaron a algún destino judicial concreto. La mayoría se perdió en la arquitectura legal de empresas que existían en papel y en nada más. Esto lo tengo que decir aunque incomode,
El dinero del narco no se lava porque el sistema sea imperfecto. Se lava porque el sistema, en muchos puntos, fue diseñado para permitirlo. No por incompetencia, por decisión. Y esa distinción importa, porque la incompetencia se corrige y la decisión se protege. Lo que quedó de ese imperio no fue un vacío. Fue una herencia sin testamento visible. Una estructura que siguió funcionando porque las estructuras reales no dependen de una sola persona. Dependen de los acuerdos, de las lealtades compradas, de los silencios que se renuevan cada año con una transferencia bancaria o con una amenaza que no necesita pronunciarse en voz alta para ser completamente clara. El Señor de los Cielos fue un nombre, un apodo que los medios convirtieron en leyenda. Pero la leyenda sirvió para algo muy concreto. Sirvió para que la atención se concentrara en el personaje y no en el sistema que lo sostuvo. Porque mientras todos miraban al hombre, nadie miraba a las instituciones que le abrieron las puertas, a los funcionarios que firmaron los permisos, a los bancos que procesaron las transferencias sin hacer preguntas que ya sabían cómo no hacer. Eso es lo que más duele de esta historia. No la violencia. La violencia tiene una lógica brutal pero comprensible. Lo que duele es la normalidad con la que todo lo demás funcionó. Las oficinas abiertas a las 9 de la mañana. Los sellos estampados. Los informes archivados. La maquinaria del Estado girando con perfecta puntualidad al servicio de algo que el Estado decía perseguir. Esa contradicción no es un accidente histórico. Es el corazón de la historia. Y antes de llegar al final, si quieres seguir descubriendo las historias que nadie cuenta, suscríbete a Secretos Oscuros de la Fama.